Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches. Nos encontramos hoy en un episodio especial de Vanguardia Obrera. Agradecemos ya a los compañeros que han llegado a esta convocatoria. Y bueno, hoy además de mis compañeros de mesa, tenemos unos invitados muy especiales, que son los periodistas de Revolución Obrera en varias regiones y activistas de la juventud y del movimiento sindical. Muy buenas noches, compañera Adela, compañero Ricardo, y muy buenas noches a quienes nos acompañan. Gracias, José. Un saludo a todos los que nos están siguiendo ya en esta transmisión. Nuestra idea hoy es pues analizar lo que ha sucedido a nivel electoral en Colombia y poder pues dar una orientación acerca de lo que hay que hacer de aquí en adelante ante los resultados pues que se han venido presentando. Entonces, una bienvenida, por favor, compartan esta transmisión y también manifiéstense en el chat. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, vamos a empezar pues hablando de los resultados electorales, ¿no? En este momento ya hay un avance, el avance número 25 de la Registraduría Nacional, que muestra pues una diferencia muy estrecha, ¿no? Entre los dos candidatos a la presidencia, un asunto que de todos modos se había previsto, que muestra también la división que hay por arriba, pero que muestra también lo que se había manifestado y se había advertido desde el portal Revolución Obrera, y era la posibilidad de un fraude en estas elecciones. Y definitivamente, pues, este margen tan estrecho demuestra también que esa posibilidad es clara, que esa posibilidad es vigente, que seguramente, pues, los jefes del progresismo y del reformismo están llamando precisamente a tener en cuenta los resultados del escrutinio como tal. Mientras que en otros medios de comunicación, pues, dan como ganador a Abelardo de la Espriella. Entonces, ante eso, pues, queremos saber cómo se desarrolló la jornada en las diferentes regiones del país, qué está pasando en este momento. Hay gente en las calles, se está reconociendo este resultado o no, qué está pasando, pues, digamos, en vivo y en directo, y qué es lo que piensa la gente en este momento. No sé si de pronto comenzamos, bueno, quién de los compañeros que está conectado ya aquí con nosotros pues quiere manifestarse. Compañero periodista de Bucaramanga. Sí, buenas tardes. Saludo pues el espacio a los compañeros y compañeras presentes. Compas, pues yo estoy acá en las calles en este momento, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Pues digamos que se vive pues en torno ahorita a lo que se está viviendo ahorita en vivo. Pues hay una gran euforia o alegría por parte de los seguidores de Abelardo. Han hecho demasiadas caravanas. También vale denunciar, que eso sí hay que mencionarlo, que la gobernación y la alcaldía de Bucaramanga ha desplegado la fuerza represiva y han estado patrullando constantemente la disponible y lo que es el antiguo SMAT, que pues no cambió mucho, pero que ahora es el UNMOD. Eso se ha pues dado. Hay pues un poco de estado ahí del movimiento de masas que lucha y eso, que pues sale golpeado, triste, decepcionado por lo sucedido, pero que de igual forma pues mantienen un poco los ánimos en torno al escrutinio.
Vale mencionar que el margen es muy bajo, entonces asumen de que en el escrutinio lo pueden remontar y recuperar votos. Se están organizando en torno a eso, pero pues igualmente el llamado es también a que se siga en un estado de alerta de movilización, hay que seguir en las calles. El pueblo tiene que hacer esa presión social, no es solo el escrutinio ahí con los abogados y pues con todo ese proceso de la formalidad van en torno a la ley burguesa, sino también es que el pueblo tiene que acompañar a la movilización, tiene que estar en la presión y también irse organizando y convocando asambleas populares, porque vale mencionar que a pesar de que si se llegado el caso, un poco a remontar el tema del escrutinio y que Cepeda cambie la posición por encima de Abelardo, aún así va a haber una fuerte respuesta feroz por parte de todas las reacciones y de todo lo que acompaña a ese candidato autoritario como es Abelardo. Entonces, aún así, pues sí, el llamado a la unidad de clase, a la movilización, a la organización por parte del pueblo, no solo aquí en Santander, sino de Colombia, que seguir llamando a las calles y pues en estos momentos que siguen con los ánimos en torno al escrutinio, de igual forma acompañar, pero aún así siempre llamando a estar en pie de lucha, que se ha demostrado que el circo electoral en última es una farsa y que la burguesía termina poniendo al que más le quiere, incluso lo aterrizaría al mismo escenario que está sucediendo en estos momentos de Perú, donde se ha anunciado un fraude en torno a favorecer a la candidata también de las reacciones de la extrema derecha como es Keiko Fujimori. Ese escenario se ha repetido aquí en Colombia y ahí es donde también debemos rechazar que es la injerencia que está teniendo el imperialismo estadounidense y también los genocidas de Israel en torno a todo lo que ha estado en ascenso de la extrema derecha aquí en América Latina. Yo dejaría hasta ahí. También pido disculpas de que si de pronto me tengo que retirar, estoy aquí en la calle, hay un poco de ambiente pesado, hay muchos seguidores de Abelardo moviéndose y pues de parto también la policía anda ahí patrullando, entonces digamos que no estoy aquí es en un andén, entonces por eso pido también disculpas. Es eso, muchas gracias. Sucediendo y sí, me parece que el análisis que presenta el compañero es acertado, o sea, evidentemente creo que así los jefes del reformismo y del progresismo llamen a la calma. La población que evidentemente prefirió al candidato Iván Cepeda como su presidente, tiene que salir efectivamente a defender esa elección que han tomado. Desde el principio lo advertimos, solo en las calles se puede lograr esto, porque efectivamente son ellos los que ponen un presidente, son ellos los que ponen presidente y esto se va haciendo cada vez más evidente. Em, no se trata de confiar en el Estado y de que en las urnas pues se iba a resolver esto democráticamente como lo dicen ellos, sino que es en las calles y por eso hay que mantenerse precisamente en las calles. ¿Algún otro compañero que quiera por favor darnos su reporte? Sí, compañero periodista de Manizales, adelante. ¿Aló? ¿Me Sí, aquí escuchan? lo estamos escuchando. Sí, muy buenas noches a todos los que están conectados a este importante programa de Vanguardia Obrera para dar como una orientación y una explicación de lo que son las elecciones. Ese punto es muy importante porque el reformismo en Manizales la metió toda por trabajar por esa campaña electoral. Hubo muchas movilizaciones, hasta el viernes hubo marcha de antorchas. Hoy dispusieron medios de transporte, y los que tenían carros, todos los llamaron a que tenían esa garantía. Están convocando a las 6:30 de la tarde, concentran el cable, ya considera pues que mandato popular de los compañeros jóvenes, estudiantes, ante todos son los que están movilizándose, como denunciando de que le robaron las elecciones a Cepeda. Eso por ese margen tan bajito era para que no, como que no se llevara adelante una investigación que confrontara que había fraude. Pero eso conlleva necesariamente a demostrar que tienen que hacer acuerdos, que hacer alianzas para conseguir puestos en el Estado parlamentario. Cepeda no es ni siquiera socialdemócrata, es un fiel representante de las clases dominantes. Los acuerdos, él dijo, no vamos a enfrentar reformas, acuerdos. Y esos acuerdos es como que a ver qué nos van a conceder
con respecto a la salud, respecto a las pensiones. Es decir, pedirle migajas al Estado, pero no atacarlos ni siquiera con las movilizaciones. Nosotros planteamos claramente, dimos nosotros los que llamamos a la lucha, a la movilización, a impulsar con todas las garantías de que tenemos respaldos a las asambleas populares, presentarles cuál es el camino a seguir. Jamás, jamás confiar en el Estado, porque el Estado es una máquina que representa solo los intereses de las clases dominantes, de los que están allá en el poder, jamás están al servicio del pueblo. De la estrella, pues algunos, los más pacifistas, decir, no, es que a la estrella es ultra reaccionario, más criminal que Uribe, más paramilitar. No, o el contrario, si va a haber levantamiento y grande movilización de las masas, es otra actividad distinta a conciliar y a concertar con los enemigos, porque las reivindicaciones, las exigencias del pueblo no han sido resueltas, las del estallido social, y las exigencias se hacen es a través de la lucha, la movilización, el paro, la huelga, el bloqueo, el levantamiento y la lucha directa en las calles. Jamás confiar en que allí se van a resolver nuestros problemas. La diferencia van 246.000 votos, esa diferencia mínima para que no se lleve como esa investigación que hubo fraude, para mostrar que si hay democracia. ¿Democracia para quién? Para los de arriba y garrote para el pueblo. Es como desde ese punto de vista que hay que llevarle a las masas, explicarle cuál es el camino a seguir, la lucha directa y en las calles. Muchas gracias, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Pues saludar a la audiencia y a los directores del programa. Bueno, sin lugar a dudas, hay una situación de fraude. Desde mi opinión, Iván Cepeda ganaba sobrado en la primera vuelta, o sea, esto ya se lo habían robado, esto ya estaba cantado. Por disimular se fueron a una segunda vuelta, pero esto ya estaba decidido que le iban a quitar las elecciones a Iván Cepeda. En la jornada de hoy, pues básicamente se ha comprobado esta situación de fraude, por ejemplo, tarjetones que ya estaban marcados, compra de votos, también se ha presentado el asunto de, bueno, del fraude pues con el software, aunque no lo han vuelto a plantear en el día de hoy, pero pues es lo más seguro dentro de lo que está ya programado. También hay que tener en cuenta la influencia del imperialismo norteamericano, o sea, no solamente es un asunto pues local, sino que es un asunto internacional, donde pues la clase obrera y los pueblos del mundo tienen que unirse contra el imperialismo. No es solamente un asunto de la burguesía, de enfrentar a la burguesía local, sino que es un asunto que va más allá, lo cual también requiere que nos unamos a nivel internacional. También es una manera de experimentar en carne propia por parte del pueblo ilusionado, del pueblo que de manera ingenua y con su sana esperanza de un cambio, pues ve que realmente hubo ese fraude, ese robo. Aquí también se presenta una situación particular, como es el hecho de que se haya construido el monumento de la resistencia. Se ha convertido también en una pelea particular. Por una parte, Andrés Escobar, el paraco del levantamiento popular, del estallido, ha hecho desde allí provocaciones. También han manifestado la formación de grupos paramilitares en diferentes ciudades. Entonces, tenemos que prepararnos pues para la lucha, tenemos que prepararnos para que el pueblo se una, nos organicemos y luchemos planificadamente en base a la plataforma del pueblo colombiano que se fue construyendo desde el levantamiento popular. Hay que volver a retomar, hay que salir a las calles. En este momento hay concentración en Puerto Resistencia y también en San Antonio, que es un barrio en el centro de Cali. Entonces, compañeros, pues la idea es seguir avanzando en elevar el nivel de conciencia en la unión y en la lucha. Ese es el reporte, compañeros. Gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Me están escuchando? Me estaban diciendo que tal vez no me estaban escuchando bien.
el compañero Leonardo que nos colabora con las noticias. Adelante si me escucha. Adela, buenas tardes. ¿Cómo me escuchan ahí? Bien, perfectamente. Ahí lo escuchamos bien. Vale, compañeros, buenas tardes. Estoy acá desde un punto en Bogotá, en el portal de Suba. Aproximadamente hay 40, 50 jóvenes, en su gran mayoría reunidos acá, analizando pues lo que pasó con estos resultados y el qué hacer. Porque pues evidentemente fue una participación histórica electoral. La abstención bajó considerablemente, incluyendo pues las cifras del fraude y todo lo que pudo haber sucedido, pero es innegable que gran cantidad del pueblo salió a las urnas y eso se está representando pues acá con estos jóvenes que están reunidos. Hay mucha desazón, ahí tienen pues mucha tristeza, tienen rabia, indignación, porque el fraude, como decía uno de los compañeros, es evidente. Pero pues bueno, acá estamos sobre todo eh, para ver qué es lo que vamos a continuar haciendo, qué debe hacer el pueblo colombiano en un escenario como este, en el que hay que decirlo, es que hoy no hay nuevo presidente porque esto se va para un nuevo, eh, digámoslo así, una nueva etapa, que es el escrutinio. En Corferia se están solicitando comida, agua, cobijas, abogados, eh, tomas, tablets, computadores, bueno, todo pues lo que la gente pueda llevar a Corferias, porque pues finalmente es allá donde se va a hacer ese escrutinio. Voy aquí a hablar con dos compañeros que están acá para que nos den su opinión. Entonces, compañero Juan, cuéntenos qué opina usted pues, de ese proceso electoral y cómo y cuál cree que debe ser el quehacer de aquí en adelante. Bueno, compas, buenas noches a todos los que están ahí escuchando, la gente que nos escuche de pronto después. Compas, yo siento que este es un momento en el que sí se puede sentir mucha desazón, desilusión, de pronto incluso hasta desesperanza, porque mucha gente realmente le ha puesto mucho empeño, mucho esfuerzo a que esto, pues la campaña se hizo realmente con mucha gente que sí está pues con la fe que el gobierno, el sistema en el que estamos, pues nos va bueno, a dejar que nos represente el voto popular. Y pues tristemente yo siento que hoy es un día en el que nos damos cuenta que no, que la farsa es farsa, porque incluso es innegable el hecho de que pues se siente en el ambiente como fue el robo, porque personalmente yo no siento que la gente, la mayoría, haya votado por el Abelardo este que dicen, sino más bien siento que es una farsa, un robo. Y pues precisamente yo siento que en ese sentido la esperanza debe ser que pues puede que hoy nos sintamos algunos tristes, algunos de sazón, algunos desesperanzados, pero pues este no es el final. Acá siguen habiendo muchas causas por las cuales pues tenemos que seguir. Y pues incluso el llamado es a la unidad, compañeros, a no temer, porque el miedo es en el terreno donde ellos mejor juegan y donde mejor se organizan y donde mejor saben hacer las cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber tener templanza y tener la fe en que nuestra fuerza es mayor a sus deseos corruptos, a sus urnas mentirosas. Y nada, compas, que en este momento nos podemos sentir tristes, pero pues igual acá no se acaba nada. Esto es para largo aliento y sigamos, compita, sigamos soñando que se vale. Esa no era la única opción. Puede que algunos pensemos desde hace tiempo que pues no era. Algunos otros pensamos que teníamos que acompañar. Y acá estamos acompañando a la gente y les damos el aliento de que no están solos, de que hay otras opciones, de que no solamente hay las urnas, de que la lucha sigue, compañeros, y ya, no es más. Hay que tener fuerza, compas, hay que tener esperanza en nosotros mismos como clase, como lo que somos, como guerreros. Es lo que somos, compas. Gracias Juan por su mensaje. Para comentarles, pues acá mucha gente llega con los ojos aguados, están llorando, bueno, y ese mensaje de Juan es muy esperanzador. Estamos con la compañera Alexandra, que también nos va a dar acá su opinión de lo que pasó.
A mí me parece que las elecciones es una posición personal, son sumamente burgueses. ¿Por qué? Porque votan desde el desconocimiento, desde la falta también de pedagogía, de educación. Claro, como el que desconoce su historia, y no es el típico dicho de el que desconoce su historia está condenado a repetirla, sino el que no conoce su historia está condenado a morirse en su propio mundo, en su propia realidad. Hay que llegar a otros lugares, hay que hablar e incomodar. Nos hemos acostumbrado a los lugares, por ejemplo, donde nosotros sabemos que nos van a aceptar y nos van a recibir con una sonrisa en la cara, cuando hay otros lugares donde nos van a tirar piedra, pero también están dispuestos a escuchar. Cómo se movilizan también las iglesias, desde qué lugares, hay que cuestionar también la religión en estos escenarios. ¿Por qué? Porque es que yo lo digo y me he tomado el tiempo para estudiarlo, pero ahorita no son iglesias lo que habitan, lo que hay en Colombia son sectas, donde te dicen cómo votar, cómo vivir y a quién debes rechazar, cuando también somos seres humanos. Y el apuesto es lo que sea, que si Jesucristo volviera a la tierra, el man se parcharía con todo lo que la iglesia y en este momento estos discursos religiosos consideran marginal y sucio. Entonces yo me posiciono desde esto, no doy, tengo esperanza de que esto no es el último resultado, de que las cosas van a cambiar, pero también esto me da a entender que hay que meterle muchísimo al tema de salud mental. No es normal que estos resultados sean como el violento que está diciendo que va a destripar y va a matar al otro por solo pensar diferente, y el que está proponiendo la paz. Hay que hablar y hay que pedagogizar también sobre lo que hace la gente, porque se están satanizando los procesos de paz. Y no hemos entendido que tanto el ejército manda pobres a matarse con otros pobres que son guerrilleros que no tuvieron la misma oportunidad que nosotros tenemos de acceder a educación, acceder a incluso los mínimos, que es la comida, que es el buen trato dentro de sus hogares. Entonces hay que también entrar a humanizar estas figuras. Y es eso, compañeros. Muchas gracias. Listo. Bueno, dos opiniones acá de este grupo de jóvenes principalmente. Continúan acá frente al portal de Suba y mirando a ver qué posición van a tomar y qué acciones se van a tomar frente a estos resultados y obviamente frente a la lucha que se viene con Paz. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, está también el compañero, un compañero luchador de la juventud de la zona de Pereira. Adelante, compañero, con su reporte. Claro que sí, compañera. Buenas tardes. Bueno, aquí en la ciudad de Pereira, lo que hubo principalmente desde las horas, digamos, anteriores a los comicios electorales, que la dirección del pacto histórico y en general, pues como los jefes de los reformistas aquí en la región, el llamado que hicieron fue a mantener la calma, apaciguando a la gente que quería salir a las calles, incluso a recibir los resultados, quería salir a las calles independientemente del resultado que fuera. Pero lo que hicieron fue solicitarle a las personas que no se movilizaran, que hicieran caso omiso de estas manifestaciones, porque según ellos infundía el miedo y la confusión y bueno, y un montón de barbaridades, dichas además en cabeza del electo representante de la Cámara, Fernando Arias, quien fue uno de los que salió pues, a comunicar, ¿cierto? Esa posición que a todas luces pues, va como en contra de los intereses de las mismas masas, de la misma gente. Además de eso, compas, pues, en general, pues, además de todo ese llamado, las calles han estado más bien quietas, más allá de pronto de algunas manifestaciones muy espontáneas, muy corticas, muy pequeñas, algunos seguidores de Abelardo de las Piedras. Pero bueno, yo creo que más allá de todo eso, y pues uniéndome como a las palabras de los compañeros y las compañeras, creo que el escenario de lucha, como lo hemos venido diciendo aquí, como lo ha dicho este programa, como lo hemos dicho, yo creo que todos los que haremos parte del proletariado revolucionario, es que la lucha debe continuar, independientemente de quién hoy quede allí, ¿cierto? Quien hoy defina este sistema electoral burgués que va a dirigir los asuntos del Estado, concretamente el gobierno. La lucha es en las calles, compañeros y compañeras. Yo creo que, sobre todo, la juventud tiene un papel protagónico, tiene el papel más importante porque
ese sector de la población que tiene más energía, que tiene una capacidad física mayor para, digamos, sacar adelante todo lo que tenemos que hacer. Entonces no es encerrándonos compañeros y compañeros en las casas, eh, no es encerrándonos en sedes de campaña, no es esperando la legitimidad de estas instituciones del Estado burgués, sino presionando en las calles. Por eso aplaudo lo que han venido ya haciendo en otras ciudades, sobre todo porque además eso demuestra que la gente que reconoce efectivamente el peligro que implica un tipo como Abelardo de la Espriella, no solamente en materia de derechos, sino pues digamos en la cotidianidad, en el día a día, sobre todo pues para quienes luchamos, pero no solamente para quienes luchamos, sino también para las madres, cabezas de hogar, sino también trabajadores y los trabajadores que se levantan todos los días. Pero entonces, compa, yo creo que el llamado es a permanecer en la lucha, es a no dejar amilanarnos, a no dejarnos apaciguar, a que si hoy no se salió, entonces llamar a salir mañana, pasado mañana y después también y más adelante, y que la lucha sea constante. Sobre todo, compas, porque el pueblo no necesita que nadie lo llame a movilizarse. El pueblo puede llamarse a sí mismo a movilizarse. Y ahí, los que sí tenemos una responsabilidad mayor, somos aquellos que se supone que tenemos las herramientas para, digamos, tratar de dirigir, que dirigir no implica mandar, sino educar a las masas. Entonces yo dejaría por ahí, compañeros y compañeros, y les agradezco mucho y un saludo a toda la mesa de trabajo y a quienes nos están escuchando en este programa. Vale, compa, muchas gracias. Bueno, el compañero periodista de Cali nos informa que va a salir, entonces no sé, quería que José de pronto nos leyera un poco los comentarios que están en el chat de la transmisión, pero José, sí que, pues, si quieres, le damos la palabra antes al compañero periodista de Cali por si se tiene que ir. Por supuesto, darle la palabra al compañero. Compañero, muchas gracias. Sí, hacía algunos días habíamos establecido el compromiso con algunos compañeros de encontrarnos hoy. Entonces me dicen que los compañeros en Puerto Resistencia ya están bloqueando, ¿sí? A raíz de la indignación que se ha presentado. Entonces, pues quiero estar con los compañeros en el compromiso que habíamos hecho. Bueno, no creo que cuando esté allá alcance a transmitirles porque ya se habrá acabado el programa, pero estamos pendientes y pues ese es el compromiso, salir a las calles. Muchas gracias, compañeros, por el programa, muchas gracias a la audiencia. Entonces, adelante, compañeros. Igualmente, compañero, muchas gracias. Estamos atentos a lo que se pueda reportar desde allá. Esa es la actitud y a las calles, compa. José, entonces si quieres para que compartamos los mensajes que nos han llegado al chat de la transmisión y ya seguimos con los otros compañeros, si nos dan un momentico, porfa. Bueno, nos acompañan aquí desde Venezuela, un abrazo fraternal, desde Cali, saludos. Bueno, ya de comentarios hay varios. La compañera Isaura dice: esperamos el escrutinio. Tejido Obrero: no se puede confiar en las urnas, la lucha es en la calle, no se puede aceptar como legítimo ese falso resultado. Rodrigo Giraldo: buenas tardes, alerta, el pueblo decide. Una compañera de Bogotá dice: nuestras mesas no se han contabilizado. Puesto de votación, Casal de la Cultura, Barrio Asunción, mesas 1 y 2, Bogotá. Benjamín: fraterno saludo, de acuerdo, cualquiera de los resultados, en la calle se define el futuro del pueblo. El asunto depende de las leyes de la dialéctica. Reinaldo: buenas noches, compañeros. Silvio: buenas noches. Jordán: buenas noches, compas. Tejido Obrero nuevamente dice: es que efectivamente hay muchas mesas que no han sido contabilizadas y las que fueron ya tienen fraude.
es inevitable porque el sistema es corrupto. Isabel nos dice, en Bogotá, en Museo Nacional, hay un plantón grande como apoyo a Cepeda. Santiago, también habría que reconocer que el progresismo pavimentó el camino a la reacción. Quedan las calles. Confirmado, Iván Cepeda dijo que no reconoce ganador hasta el escrutinio. Gabriel Santiago, el verdadero horror de estas elecciones, ver la creciente corriente neofascista que viene. ¿Qué implica para nuestra historia como colombianos? Perdón. Tejido Obrero otra vez. Es el pueblo el que no debe reconocer el actual ganador. En las calles presionar para que no puedan avanzar con esos robos descarados. Ya sabemos que el sistema es corrupto, que sepan que sabemos. El viejo topo, hay que esperar el escrutinio y dado el caso, cuando llegue la mierda, resistir 4 años de marchas, paros, pintas, estallidos y será tal vez la última tormenta, porque lo mejor está por venir. Ya no será en las urnas. Sí, Latinoamérica entera está muy agitada y está despertando a un gigante dormido. Pueblos con una misma bandera, la de la vida y la libertad. Vamos con toda. Andrés San Miguel, el centro le pondrá la corona a la derecha. Van a reconocer la pérdida de unas elecciones fraudulentas y no se equivoquen. Cepeda siempre fue de centro. Rafael Zavala, un saludo fraternal para los compañeros y la lucha continúa. Hay Project Music, tanta esperanza en las urnas hasta este periódico se le vio tibio. Buenas tardes compañeros de María Elena. Es por ello que no podemos tener ilusiones en las urnas. Hay que aprovechar la rebelión, dice Jokercito. Algafur, Petro y Cepeda son un par de liberales. Lo peor es que crearon falsas ilusiones en muchos sectores de los trabajadores. Jackercito otra vez y tomarse de una vez por todas, tomar el verdadero poder, los medios de producción. Ahí Project Music, digan cuál es la posición de ustedes frente al apoyo a Cepeda. ¿Qué dicen los comunistas? Bueno, gracias José por la lectura pues de los mensajes. Vamos a darle la palabra a la directora de la Escuela Sindical María Cano, que también pues tiene su opinión respecto a lo que está sucediendo en esto y pues charlamos también un rato acerca de los comentarios que nos han hecho. Adelante, compañera. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Nuevamente los agradecimientos a los compañeros de Vanguardia Obrera, que es un programa que lo escuchan muchos trabajadores. Desde la Escuela Sindical María Cano siempre la tuvimos clara, y eso es lo que tratamos de enseñarle a los trabajadores y enseñar al movimiento sindical. La tuvimos clara de que las elecciones en una sociedad burguesa es una farsa, y de hecho cada 4 años nos lo demuestran en la práctica. Es una farsa porque realmente el pueblo no elige. Los que eligen son los dueños de los grandes poderes económicos. Incluso hasta Trump se metió en las elecciones. Entonces desde la escuela lo hemos tenido claro. Y desde la escuela hemos llamado a los trabajadores, incluso pues a nivel de la extensión. Si bien es cierto ha bajado, también hay que denunciar que ha bajado una parte grande por fuerza también. En el gremio de la vigilancia muchas empresas llamaron a obligar, lo reunieron en tiempo, en jornadas laborales, a obligar para que votaran por De las Priechas. Sin embargo,
A eso se le llama que ha bajado la abstención. Hay cantidad de gente que votó por fuerza, porque obviamente el capital frente al obrero es más poderoso. Entonces aprovecho para denunciar esto acá. Yo creo que, y lo que hemos hablado, es de acelerar al encuentro nacional sindical que se está preparando, y acelerarlo para decidir y tomar las decisiones allí de rescatar y de por fin fortalecer la organización sindical en aras de defender sus derechos y unirse al pueblo luchador, organizar las asambleas nacionales populares para decidir desde abajo, no en las urnas. Las urnas ya no lo demostraron. A decidir desde abajo una educación pública universal y gratuita, una vivienda digna para el pueblo, protección especial a la mujer y los niños, resolver los problemas del campesinado pobre. Hoy los campesinos están en medio del conflicto y no solamente están muriendo de hambre, sino que están siendo asesinados. Resolver y hacerle una retención a la destrucción de la naturaleza. Es decir, el medio ambiente está dañado por el capitalismo. Entonces nosotros necesitamos recoger todas las reivindicaciones del pueblo colombiano y luchar desde abajo, en las calles. La escuela siempre lo tuvo claro. Las urnas son una ilusión para el pueblo colombiano y siguen siendo una ilusión. Y da tristeza ver la confusión y las caras tristes de los compañeros que aún siguen creyendo en estas farsas, en esta farsa electoral. Desde la Escuela Sindical Mariacano la tenemos clara y llamamos al sindicalismo independiente revolucionario a luchar por lo que es del pueblo, por lo de nosotros en las calles, organizando el paro nacional, donde la clase obrera industrial de verdad prepare el paro donde le duele el capital, parando la producción, organizando las huelgas como instrumento de lucha. Porque el proletariado industrial es la vanguardia. Entiendo el papel que juega la juventud, pero el proletariado industrial, el capital, no duraría un día o 2 días de paro nacional de la producción en los gremios económicos más poderosos y los que mueven la economía del país y del mundo. Hay que parar la producción y los obreros están llamados a jugar ese papel, a jugarlo. Y el movimiento sindical independiente se la tiene que jugar a eso. Era eso, compañeros. Y les agradezco mucho la invitación. Y esa es la posición de la Escuela Sindical Mariacano. Nunca creímos en esa farsa, ni lo creemos en este momento. Bueno, gracias, compañera. Bueno, compañeros José, Ricardo, ¿cuáles son sus opiniones entonces respecto a esta jornada de farsa electoral? Nosotros siempre lo hemos denunciado. En esta ocasión hicimos una lectura y desde un comienzo denunciamos que esto iba a ser una farsa y que cero confianza en el Estado. Por ahí a quien nos estaba preguntando cuál es nuestra posición, era esa, estar en las calles, ¿sí? Haciendo ver, elevando el nivel de conciencia de las masas frente a que las instituciones del Estado están podridas, son una farsa, ¿sí? Y que si la gente quería poner a su presidente tenía que estar en las calles luchando. Y lo hizo, las masas salieron a luchar durante estas semanas. Y bueno, hay que ver entonces ahora qué resulta, porque tenemos que mantenernos en las calles, entonces, si ese es el sentir del pueblo. Entonces, compañeros José y Ricardo, los invito también pues a saber cuáles son sus opiniones. De pronto si tienen alguna respuesta también a los comentarios que nos han hecho.
Y después de ello, pues finalizaríamos de pronto con algún otro reporte, saludo de los compañeros que aún nos acompañan. Está el compañero luchador de la Juventud en Pereira y está el compañero colaborador de noticias, Leonardo. Entonces, bueno, los invito entonces a ustedes a referirse a Hola, eso. ¿ahí me escuchan? Dale, Ricardo. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero me escuchen bien ahí. Pues, aló, sí, Sí, hola, ¿ahí me escuchan? te escuchamos bien. Bueno, perfecto, sí. Estaba ahorita precisamente haciendo un recorrido al menos por dos partes de la capital del país. Y sí, se encuentra uno escenarios diferentes, ¿no? En algunas partes pues de los barrios más populares de occidente de Bogotá, pues se siente mucho la desazón de la gente, ¿no? No hay pues grandes manifestaciones, la gente estaba pues al tanto, pendiente de qué pasaba con esos conteos, y cuando ya los anuncios de ese posible triunfo de Abelardo de la Espriella, curiosamente nada, no se ve gente pues en las calles celebrando, ¿no? Poca bulla, la gente más bien con pesadez y todo esto, y empiezan a reportar sí en los medios de comunicación que se empiezan a presentar de concentraciones en algunos puntos, por los lados pues de Chapinero, de la Séptima. Empiezan a haber concentraciones en varios puntos, y ahorita hay varias partes en la ciudad de Bogotá donde la gente se está concentrando, se está reuniendo, así como lo están haciendo en Suba, que reportaba ahora el compañero Leonardo, creo que era. Y cuando uno se traslada, entonces tuve que desplazarme hacia una parte más hacia el norte, y lo que ve uno también es un cambio, ¿no? Muchos carros, sobre todo de alta gama, unas 3, 4 caravanas de carros, lo que les digo de alta gama, pues con banderas y con bucelas haciendo bulla pues por algunas de las avenidas principales, y eso es lo que se nota, ¿no? Sí hay efectivamente, se nota pues a ojo pues lo que se puede ver es que el hecho pues de esa gran mayoría que presentan, de esos conteos, de esa o más bien de ese empate técnico, si se quiere llamar, en las votaciones, pues realmente deja mucho que pensar respecto a esa contienda. Y en ese sentido es importante uno de los asuntos pues, o de los elementos que daba un compañero, creo que reportaba pues desde Manizales, en el sentido de que ese empate también es una manera que utiliza el Estado para mostrar una careta democrática, ¿no? Es decir, fraude, pero mostremos que hay efectivamente esto, ¿no? ¿Cómo se decide eso efectivamente? Yo creo que ya están reportando incluso que hay tanquetas por la calle 26, también, y entonces, cómo efectivamente esa careta democrática, y de ahí la importancia que se ha hecho en el llamado permanente, en el sentido de que lo que le puede dar transformación, lo que le puede dar cambio, lo que puede voltear efectivamente eso, es la fuerza de la gente pues en la movilización, es la fuerza en las calles, ¿no? Es la única, y al final de cuentas nosotros lo hemos insistido en el sentido de que no solamente para esta posibilidad, ¿no? Ahorita precisamente, una fuertemente, en Bogotá Compañero Ricardo, se está escuchando entrecortado. hace para ese punto. Hola, 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 ¿sí? Sí, ya, dale, Hola. ya volvió. Decía pues que están haciendo una campaña fuerte para concentrar a la gente
a los amigos pues de la campaña de Cepeda en las calles, ¿no? ¿Sí? Ese llamado pues que se hace tiene que ver con ese conteo que tienen que hacer de los votos, y entonces están juntando pues esa fuerza, pero al final de cuentas la posibilidad decisiva para que ese conteo, incluso hablaba yo en las calles con un activista pues de la campaña de Cepeda, y decía, se recuperaron en la campaña anterior, en las elecciones anteriores se recuperaron más o menos 400.000 votos en esa confirmación del conteo. Ahorita se puede efectivamente, porque los que hay que recuperar son más o menos 250.000, 260.000 votos para poder voltear eso. Entonces están muy esperanzados en eso, ¿sí? Pero efectivamente aquí se ha insistido en el sentido de que, claro, eso se puede lograr y eso puede que se dé, pero solamente se puede dar como el resultado de una movilización fuerte en las calles, de que la gente se organice y que salga pues a tomar en sus riendas, en sus manos las riendas de todo esto. Y finalmente creo yo que hay que insistir pues en esa idea que ya han insistido varios compañeros, de que sea una decisión por Abelardo de la Espriella, o sea, que logren pues voltear eso, hay que levantar esa plataforma, hay que hacerle mucha propaganda a esa plataforma de lucha, a esas banderas, a ese programa inmediato, que es lo que al final de cuentas tiene que ser la bandera, tiene que ser esa bandera de lucha con la que se enfrente pues de aquí para adelante, ¿no? Creo yo que es el sentimiento sobre todo que hay que inculcarle a la gente, y en ese sentido transformar esa rabia, ese descontento, esa sensación pues de impotencia de algunos en fuerza realmente para apuntarle a lo más decisivo, en el sentido de que la fuerza está en últimas, es en las masas, ¿sí? Se seguirán pues presentando, ahorita incluso pasaba una caravana pues de motorizados más o menos por la avenida Boyacá 127, y al parecer pues iban a frenar de pronto algún conato pues que se estaba presentando. Es decir, la situación en la ciudad de Bogotá está realmente tensa, está tensa, y posiblemente siga aumentando esa tensión en varias partes de la capital. Gracias. Vale, Ricardo, muchas gracias. José. Bueno, voy a leer ahí los últimos comentarios porque yo creo que vamos cerrando. Dice aquí, leí la vez pasada, pues lo peor, Pedro y Cepeda son un par de liberales, lo peor es que crean falsas ilusiones en muchos sectores de los trabajadores. Jokercito completaba el mensaje anterior y decía, y tomarse de una vez por todas, tomar el verdadero poder de los medios de producción. Hey Project Music, digan cuál es la posición de ustedes frente al apoyo a Cepeda. ¿Qué dicen los comunistas? Santiago y para Algafur, total, reformismo y reaccionarios, misma cara de la misma moneda. Sebastián, hay que seguirlo con lo que se decía, organizar y elevar el nivel de las masas, volver a la organización popular en la calle, las ollas, las asambleas, etc. Jokercito, hay que aceptar que los reformistas hacen mejoras pequeñas y defienden lo público, y no reprimen al pueblo de forma tan brutal como la extrema derecha. Gloria Juya, buenas tardes compañeros desde Boyacá, con tristeza el atraso de este pueblo, mayormente campesino. Jokercito sigue, la extrema derecha quiere privatizarlo todo. John Jairo Valencia, ahora más que nunca necesitamos capacitación a las bases para que tomen conciencia de clase. Pedro Vázquez 80, el poder nace del cañón de un fusil. Jokercito, universidades productivas y que controlen empresas del Estado. Silvio Ruiz, compas, hay fraude desde la primera vuelta. Es decir, ya van 2 veces en menos de un mes que se roban la voluntad del pueblo y el futuro de nuestro país. Pero Vázquez, hay que organizarse para una huelga de masas. El viejo topo, amigos de RO y BO.
Ahora más que nunca se necesita la orientación política correcta, fortalecer la organización para la lucha, nuestra lucha, sea efectiva, sin tibieza. Álvaro Albán, a José le sugiero leer las opiniones de los pocos seguidores de este capítulo para que acerque un criterio objetivo. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Es el proletariado industrial que debe jugar el papel de vanguardia, dice María Elena Ocampo. Tejido Obrero, más allá de la farsa electoral, no se puede aceptar como ganador al representante de la extrema derecha. Hay que hacer conciencia que es un robo. Project Music, ahora con De la Espriella recuperan el color rojo que se les destinó, debe ser eso, durante Petro. Fraude. Tejido Obrero dice, fraude y la oportunidad para recordarle al pueblo que el Estado no es imparcial. Tejido Obrero, el Estado y sus mecanismos son corruptos, el pueblo solo puede contar con su propia fuerza. Álvaro Albán, José, la gente sale al parque cuando hace buen tiempo. La gente no sale al parque para que haga buen tiempo. El negocio, dice María Elena, el negocio lo hacen ellos y deciden a quién dejan de presidente y eso sale en el escrutinio. Al fin que, dice Air Project, no hay que confiar en los resultados porque todo el proceso es una farsa electoral, pero llama a confiar en que con la movilización se pueden recuperar votos. Es una farsa y no lo es. María Elena, siempre en las elecciones burguesas hay fraude, es la esencia de la sociedad burguesa. Es por ello que no debemos ilusionarnos con la farsa electoral. Necesitamos, Ángela Papka, necesitamos el Partido Revolucionario de los Trabajadores. María Elena, van 2 veces y seguimos creyendo en esa farsa. Santiago, por favor, nunca cierren este espacio. Juan Guillermo, Acoferias, budismo de la liberación. La democracia burguesa es una máquina de destripar al pueblo a través de la piñonería de la alienación, la desinformación y la compra de conciencia. Ángela, ustedes como obreros conscientes, como avanzada ideológica del proletariado, deben seguir adelante con esta tarea. Un partido pronto, no para dentro de 10 años. Silvio, el solo hecho de aceptar la contienda electoral, entre comillas, de conciencia. Candidato que comete un fraude electoral, ustedes como obreros conscientes, como avanzada ideológica del proletariado, deben seguir adelante con esta tarea. No es la voluntad del pueblo definiendo, no para dentro de 10 años. Silvio, Yari Campo, el solo hecho de aceptar claro que ya hay un gobierno fascista, entre comillas, de dictadura, candidato que comete un fraude electoral como obreros conscientes, como nos organizamos para resistir. ¿Cuál es su opinión? No es la voluntad del pueblo definiendo, no para dentro de 10 años. Silvio, decir unas palabras el solo hecho de aceptar los comentarios. Por un lado, no hay ninguna tibieza en hacerse y comprender el sentimiento justo de las masas respecto a las esperanzas en un gobierno reformista. Ninguna tibieza. Y creo que lo que hizo Revolución Obrera hacerse y lo que hemos hecho desde Vanguardia Obrera, el sentimiento justo desde el principio era decir, no hay que ilusionarse mucho. Porque, como decía el presidente Petro mismo, él tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Y por tanto, en lo único que puede confiar el pueblo trabajador es en su unidad y en su propia fuerza organizada. En eso no hay ninguna posición tibia. Respecto a los asuntos de ahora, de estos momentos, es un hecho que el pueblo siente que le robaron las elecciones y nosotros respaldamos ese sentir porque ya habíamos dicho que había habido fraude desde la primera vuelta y que podía esperarse esto. Además de que siempre en las elecciones burguesas hay fraude. No hay que olvidarnos
lo que decía el cura Camilo Torres: el que escruta, elige. Y por eso llamábamos a que no hay que confiar en esa farsa. La hemos denunciado como una farsa, ¿sí? ¿Qué hicimos además en todo este proceso? Denunciar a la reacción, renunciar la campaña y al propio abogánster, diciendo con todas las letras y absolutamente con toda claridad qué le esperaba a la sociedad colombiana si el tipo llegaba y qué había que hacer. No solamente si el tipo llega a la presidencia, sino incluso si llega y queda Iván Cepeda. Y lo hemos dicho también con todas las letras, sin ocultar nadita, porque hemos dicho que el reformismo tiene limitaciones y 4 años del gobierno Petro lo demuestran. El Estado sigue siendo corrupto y podrido y hay que destruirlo. Todas las reformas, las que pudo pasar, es decir, las que le dejó pasar el Congreso, están con la lupa de las Cortes. Muestra entonces las limitaciones del reformismo, incluso para hacer cualquier reforma sustancial. ¿Sí? ¿Qué más podíamos hacer? Es decir, nuestro papel como obreros revolucionarios, como elemento consciente, es advertirles a las masas. Les dijimos: no voten por Cepeda. No, voten si quieren. No basta con eso. No basta con eso. Hay que organizarse. Hay que hacer las asambleas populares. Hay que levantar bien en alto las banderas del levantamiento popular que no se han cumplido, empezando por las que prometió Petro. Libertad para los presos y procesados por luchar, de archivos y montajes, garantías para los jóvenes, trabajadores y dirigentes perseguidos por participar en las protestas, empezando por esa. Por no hablar de atrás la criminalización a la protesta, la huelga, la movilización y la organización sindical y popular. Desmonte real del ESMAD, no el cambiecito de nombre. Desmonte efectivo de las estructuras paramilitares y la protección real a los dirigentes sociales que siguen siendo asesinados. Y las demás, que son las que dejó pues el mismo levantamiento popular, como el problema de la salud. Fuera las EPS, basta de intermediación financiera en un asunto tan esencial. Estabilidad laboral, prohibición efectiva de la tercerización, defensa de la contratación directa y rechazo al trabajo por horas, reconocimiento real a las organizaciones sindicales, aumento de los salarios, trabajo, subsidio a los desempleados, devolución de la tierra a los campesinos, a las que les fueron arrebatadas sus tierras, educación pública, gratuita, universal, científica y de calidad, etc. Eso sigue en pie. Esas son parte de las reivindicaciones del levantamiento popular que siguen vigentes. ¿Y cómo se levantaron esas? En las asambleas populares. Y necesitamos revivirlas ya, independientemente de quien quede en la presidencia. Porque a la final, el que quede, todas las clases dominantes, los dueños del poder, les van a estar respirando en la nuca. Es decir,
si revierten pues en el conteo, en el escrutinio, los votos y queda Iván Cepeda, en efecto, no le van a dejar pasar lo que quiera pasar. Y él está dispuesto a seguir transando en su acuerdo nacional con los capitalistas. Tanto ya les dijo, yo no me voy a portar mal. Los proyectos de ley que presente, voy a presentarlos sobre la base del consenso, del acuerdo nacional. Ya estamos advertidos. Y eso tenemos que decírselo con todas las letras a nuestra clase, en primer lugar, pero al resto de los trabajadores del campo y la ciudad, a los hermanos campesinos, a los pueblos indígenas, a la juventud, a las mujeres, en fin. De eso se trata esto. Entonces, quede quien quede, no hay otra alternativa que organizarse y luchar, fortalecer las organizaciones, hacer las asambleas populares de abajo hacia arriba, a llegar a una gran asamblea nacional popular, con un programa claro, exacto y preciso para conquistarlo con la huelga política de masas. Y si no se aguantan, con el levantamiento popular, que tiene que ser superior al del 2021, mejor organizado. Vale, gracias, José. Compañero Leonardo, coméntenos cómo está la cosa por allá para ir cerrando. Sí, compañera, buenas noches. Seguimos acá en el punto de Suba frente al portal. Ya hay aproximadamente unas 80 personas. Hay música, se ha escuchado desde Calle 13, el himno de la Guardia Indígena y bueno, diferente música que están acá los jóvenes con la cual están tratando los jóvenes de elevar el ánimo. Estamos acá con unas compañeras que nos quieren dar pues su opinión de lo que pasó en esta jornada electoral. ¿Qué opinan pues de que esta votación haya sido tan alta, pues histórica en Colombia? Pero que también evidentemente hay un fraude porque pues el apoyo del pueblo se manifestó en las calles a favor de Cepeda y pues es para mucha gente increíble que no haya salido como presidente incluso desde la primera vuelta y que ahorita tengamos que irnos a escrutinios. ¿Ustedes qué opinan pues de todo lo que está pasando en este momento en el país? Bueno, en primer momento, reconocer que son coyunturas completamente diferentes. Hace 4 años veníamos de una coyuntura de un estallido social que permitió un poco interlocutar y pues tener un tejido social y popular mucho más amplio con las comunidades y procesos comunitarios y populares, y que realmente hay que reconocer que es un error de la izquierda, de los que participamos en el pacto histórico, incluso en procesos populares, que no mantuvimos ese acercamiento con las comunidades y que nos quedamos netamente en lo electoral, en campañas, en temas de alcaldía, de dilatos, y no seguimos fortaleciendo los procesos de base. Pero también hay que reconocer que pues igual la votación ha sido histórica a nivel de Colombia, que le haya votado a la izquierda. Recordemos que superamos la votación de hace 4 años por el señor Gustavo Petro, lo superamos con Iván Cepeda. Y que también hay que reconocer pues que la derecha en toda Latinoamérica se está posicionando, el fascismo en Latinoamérica se está posicionando, no solamente aquí en Colombia, lo vemos ahorita en Perú, lo vimos también en Argentina, lo vimos ahorita con Bukele también, y pues que claramente esto también tiene que ver con un tema internacional, no solamente nacional, sino que Trump ha intervenido un montón en lo que es las elecciones colombianas, y que el señor Abelardo pues es la representación de lo que es Trump, lo que es Bukele, lo que es Milei, que se vende igual que en su momento el uribismo con el tema de la seguridad, que es algo que a los colombianos y a las colombianas nos aqueja bastante, porque tenemos que reconocer que no es un país completamente seguro, pero pues seguridad a costa de quién, a costa de los pobres, estrato 1, 2 y 3 que se van a prestar el servicio militar, mientras que los hijos de los ricos en ningún momento se van pues, a prestar servicio. Entonces la seguridad ahí juega un
pues un discurso bastante fascista de que megacárceles, por ejemplo, mientras que no se arregla el tema de la desigualdad social y que la gente pues del común que no está formada políticamente y que nosotros y nosotras de la izquierda no nos hemos puesto en la tarea de hacer una respectiva educación para todos y todas respecto a temas electorales, pues se están comiendo ese cuento de que acá lo que hay que dar es bala, pero no hay que hacer acuerdos de paz. Gracias, compañera. Y acá otra opinión, una compañera que está pues muy indignada con todo lo que pasó y nos va a dar acá su opinión bien espontánea sobre lo que ella vio. Pues la verdad, lo que yo opino es que la gente es una vendida, Una bendición. la verdad. O sea, solo en la comparación con lo que pasó, con lo que está pasando en Argentina, hasta ellos mismos han visto como las propuestas y todo lo que ha dicho Abelardo. Y hasta ellos mismos han dicho como que no voten por él, ya que saben qué va a pasar después de eso, saben cómo están comiendo carne de burro, solo con él no le importa la naturaleza, no le importan los animales, literalmente no le importamos nosotros los colombianos, porque ni siquiera vive acá en Colombia, que es lo que da más rabia. O sea, que fuera que él esté viviendo acá en Colombia y sepa cómo son las cosas, quiere endeudar a Colombia más de lo que ya está, quiere poner violencia a un país que ya está lleno de violencia, la verdad. Pero pues nada se hace porque hay gente que no entiende, no se informa, hay mucha gente que uno le pregunta como que por qué va a votar por él, que por quién, antes de las votaciones, obviamente, que por qué iba a votar por él. Y no tienen más argumentos de decir que era un guerrillero o que por la seguridad. Y la verdad no me parece que seguridad para Colombia sea legalizar las armas, porque Colombia es un país con mucha violencia, que al momento de darle armas a todo el mundo, pues la verdad va a ser una mierda. Y Colombia, la verdad, es un país muy bonito, mucha diversidad, es una chimba para que esté en este momento, en un momento tan mierda con ese presidente. Y bueno, y si llega a pasar todo lo que tú estás pasando, que es muy probable que pase, ¿cuál crees que es la actitud del pueblo, de los jóvenes? O sea, recordemos lo que pasó en el estallido, la huelga política de masas. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Una respuesta pasiva, de miedo o de movilización, de lucha? ¿Cuál es tu opinión? Sería como las dos. O Ok. sea, obviamente uno saldría como a marchar y todo por su país, ya que ellos tienen su vida arreglada. Y pues por lo general los que tienen extracto alto ya tienen su vida arreglada, literal. Si llega a haber guerra, van a mandar a todos los hijos de personas de extracto bajo, que y aún así la mitad fueron los que votaron por él, pensando sin informarse bien. Pero también sería miedo, ya que con tanta violencia él va a hacer que vuelva y mate a cualquier persona. Entonces, Hay que prepararse para la lucha. claro. ¿Cierto? Bueno, muchas gracias. Bueno, compas, acá mientras están sonando de los prisioneros, ¿por qué no se van? Me despido desde este punto de la ciudad de Bogotá y nada, un mensaje de mucha esperanza y de mucha lucha porque esto continúa. Esta no es la última palabra. La palabra la tiene el pueblo en las calles con su organización, con su unidad, con su lucha. Y bueno, creo que ahí nos vamos a encontrar tanto con la gente que votó como con la gente que no votó, porque la lucha es larga, esté Abelardo o incluso esté el progresismo, porque sabemos que la burguesía y los terratenientes junto a los imperialistas pues le van a negar los derechos al pueblo y estos se conquistan única y exclusivamente en las calles. Entonces, un abrazo para todos los periodistas y para la mesa. Gracias, Leonardo, por ese reporte. Y bueno, vamos a darle una última palabra al compañero periodista de Manizales. Adelante. Esto nos da un ejemplo y nos sirve de estímulo, de ánimo para lo que interpretamos la sociedad y cuál es el camino a seguir. Cuando el movimiento principia a vincularse y nos lleva a la necesidad de la política, llevar la política claramente al movimiento. Eso nos lleva a que las asambleas populares
definan el rumbo a seguir, nombrando de allí, de las asambleas, del pueblo el que define, grandes jefes y dirigentes de las masas. Eso es lo que esperamos. Preguntan, ¿cuál es el camino a seguir? La organización, la movilización y la educación y la orientación clara y precisa. No hay otro camino, no hay otro desecho, sino nos llevó esa explicación. Nos sirve de mucho, compañeros, porque a demostrarle a las masas que las decisiones del pueblo no están en las urnas, no es votando, es luchando y es movilizándose. Creemos que ha sido un programa súper importante, súper bueno, que el movimiento obrero entienda el camino y la lucha que tiene que librar y directamente es en las calles y retomando las asambleas populares. Ha sido un programa súper especial el día de hoy con esa vaina de la farsa electoral. Jamás confiar en esta burgués terrateniente proimperialista, porque los gobiernos son los administradores de los bienes de los ricos. Muchas gracias, compañeros, muy amables con ese programa de hoy, Vanguardia Obrera. Gracias a usted, compañero, gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión especial de Vanguardia Obrera. El llamado entonces sigue siendo a estar en las calles, a respaldar al pueblo luchador, porque hay que ver, y algunos dicen sí, pero es que hay otros 10 millones que votaron por el otro. Estamos respaldando al pueblo luchador, ¿sí? Que no quiere que ascienda el fascismo, que no quiere que sea el presidente en este momento, pero que también debe entender que la lucha debe continuar en las calles porque nuestros objetivos deben ir más allá de poner o no poner un presidente. Nuestros objetivos van por conquistar una sociedad donde seamos los que producimos, los que todo lo dirijamos y los que todo lo organicemos. Y para ello se necesita avanzar rápidamente en la restauración del partido que represente a esa clase obrera, la que de verdad mueve la sociedad con su brazo poderoso. Solo así, pues podemos avanzar más rápidamente hacia ese objetivo estratégico. Y un llamado final, compañeros, sobre todo a los compañeros de lucha, a los hermanos revolucionarios, de un lado, a no desmoralizarnos, a seguir adelante. La lucha del pueblo es en lo único que nosotros confiamos como revolucionarios, y en su organización y en su conciencia. Y el otro llamado es a no dividirnos, compañeros, a no dividirnos por un candidato u otro, o por si se apoya o no se apoya, o se llama o no se llama. Compañeros, la burguesía tiene su vida resuelta, ellos simplemente ponen a su administrador cada 4 años. Nosotros no, nosotros tenemos que construir nuestro futuro socialista. Esa es nuestra tarea y hacia allá deben estar nuestras miras. Esa es la línea correcta, compañeros, y es hacia donde debemos apuntar. Entonces, a la unidad, a la organización, a la lucha, ese es nuestro llamado. Y a las calles, a las calles. En este momento están incluso las últimas noticias diciendo que no dejan entrar a los abogados y a todos los que están allá en Corferias, que porque son del pacto histórico a realizar el escrutinio. Eso da cuenta del talante de este tipo de instituciones, compañeros. ¿Por qué seguimos confiando en eso? Si ese es el llamado, listo, y si se quiere ir a hacer el escrutinio, vayan, pero eso solamente va a ser productivo y va a ser fructífero si se apoya con la presión y con la lucha en las calles. Bueno, yo no podría dejar que se cerrara este programa sin hacer un llamado a mis compañeros revolucionarios, a los comunistas. Tenemos una gran tarea. Y creo que es la principal causa de por qué gente como de la Espriella engaña a las masas y la burguesía las puede manipular. Y por qué mucha gente se esperanza en que a través de conquistar mayorías en el Parlamento y conseguir un presidente se va a cambiar la situación del pueblo. Y el problema está en que los proletarios no contamos con nuestro propio partido independiente. Entonces, mientras no tengamos nuestro partido revolucionario, la gran mayoría
de nuestros hermanos de clase, la pequeña burguesía, los campesinos, van a correr detrás de los pequeño burgueses, de los partidos pequeño burgueses, que no pueden ser sino reformistas. Y así pasa. Entonces el llamado, compañeros, es que hay que organizarse. Hay varios mensajitos pues alrededor de esto que creo que son correctos. Nuestra labor primaria y primera, sin separarnos jamás de las masas, es construir las organizaciones de nuestro propio partido independiente. Y a eso los invito, compañeros. Muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que hoy nos acompañaron en esta emisión con sus intervenciones. Muchas gracias a nuestra audiencia nutridísima de mensajes valiosos y que tuvimos en cuenta. Y nos vemos en la próxima. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.